¿Alguna vez has visto a alguien sentado en una posición, con un título en la mano, con la ropa correcta puesta, y sin embargo lo miras, y algo dentro de ti lo sabe, ese lugar no es suyo? No porque no se haya esforzado, no porque haya hecho algo mal. Solo hay algo que no está ahí, algo que debería estar. Eso es difícil de nombrar, no son credenciales, no son años de experiencia, no es rendimiento. Es un tipo de peso, un peso que solo viene de haber cargado de verdad algo en esa posición. Hace 3000 años, Homero usó un arco para explicar esto. Más de 100 hombres, uno por uno, intentaron tensarlo, ninguno logró. Después un viejo mendigo harapiento se acercó y lo tensó. Ese arco no estaba probando la fuerza, estaba probando si llevabas el peso de ese lugar dentro de ti. Penélope esperó 20 años a Odiseo. Los pretendientes ocuparon su palacio, cada día comiendo su comida, bebiendo su vino, presionándola para que admitiera que Odiseo estaba muerto, para que eligiera a alguien nuevo. Ella los fue aplazando todo lo que pudo. Una vez dijo, esperen a que termine de tejer esta tela. De día tejía, de noche deshacía, 3 años. Después una sirvienta la traicionó, y eso ya no funcionó más. Para entonces, Odiseo ya había vuelto a Ítaca. Ya estaba sentado, como mendigo, en el rincón de su propio palacio. Penélope tomó una decisión, anunció, voy a organizar un concurso. Odiseo dejó un arco. Quien pueda tensar este arco y disparar a través de 12 aros de hacha, con ese me casaré. Ese arco era el arco de Odiseo. Lo recibió de joven de un amigo, lo atesoraba. Cuando se fue a Troya no se lo llevó ahí, esperando. Los pretendientes se acercaron, uno por uno. Los más fuertes intentaron, los más poderosos intentaron, los más seguros de sí mismos intentaron. Ninguno pudo tensarlo. El arco era demasiado rígido, o más precisamente el arco no los conocía. Entonces el mendigo del rincón habló, déjenme intentarlo. Los pretendientes se rieron. Un mendigo, intentando el arco de Odiseo. Telémaco dijo, Wiarnio, yo he sido. El mendigo se lo tomó. Homero dice, como un músico que conoce su instrumento, suavemente pulsó la cuerda. La cuerda cantó. Reporstenso, Ivucher Freistoseator. El palacio quedó en silencio. ¿Por qué solo él pudo tensarlo? Los pretendientes no eran personas débiles, eran nobles de toda Grecia, príncipes, los hombres más poderosos de cada región. ¿Por qué solo Odiseo pudo tensar ese arco? La respuesta superficial es habilidad o fuerza. Pero creo que Homero estaba diciendo algo más profundo. Ese arco era el arco de Odiseo. Cuando lo sostuvo por primera vez era joven, entrenó con él, lo llegó a conocer, pasó tiempo con él. Después estuvo ausente 20 años, se quedó ahí, esperó. Cuando lo tomó de nuevo, como dice Homero, como un músico que reencuentra su instrumento, pulsó la cuerda. Eso no era fuerza, era una relación entre un dueño y la cosa que le pertenece, que nadie más puede replicar. Los pretendientes podían sentarse en su palacio, beber su vino, intentar casarse con su esposa, pero no podían fingir ser él. Algunas cosas no se consiguen simplemente sentándose en ese lugar, requieren que hayas cargado de verdad lo que ese lugar exige, y ese peso se nota. Hoy nos gusta hablar de credenciales, títulos, posiciones. Estas cosas son reales, representan algo. Pero hay una cosa que no pueden darte. El peso real de ese lugar. ¿Alguna vez has visto a alguien entrar en un rol, sentarse en ese lugar,
decir las cosas correctas, hacer las cosas correctas, pero las personas en la sala lo escuchan de manera diferente a como escuchaban a quien estaba antes. No porque haya hecho algo mal, sino porque todavía no ha cargado lo que ese lugar requiere, las decisiones que hay que tomar, las pérdidas que vienen con él. Ese peso no se mide en años. Algunos se sientan en un lugar durante 20 años y tocan ese peso, otros lo tienen en 2. Porque no se acumula con el tiempo, se acumula a través de lo que hiciste en los momentos más difíciles, lo que elegiste cargar. Odiseo estuvo ausente 20 años. En esos 20 años perdió a cada miembro de su tripulación. En la cueva del Cíclope sobrevivió en la oscuridad usando solo su mente. En el inframundo enfrentó a su madre muerta. Entre Escila y Caribdis tomó una decisión sin respuesta correcta. Todo ello. Cuando entró a ese palacio, aunque con harapos, aunque nadie lo reconociera, todo eso seguía ahí. El arco lo conocía. La autoridad a veces parece control. Controlas los recursos, controlas el espacio, controlas el comportamiento de los demás. Pero ese tipo de control es frágil, porque depende de condiciones externas. Las condiciones cambian, ese control desaparece. La autoridad real es otra cosa. No necesita confirmación diaria, no necesita que sigas recordándoselo a los demás, simplemente está en ti. Todos esos pretendientes en ese palacio, durante todos esos años, ninguno pudo tensar ese arco. Porque el arco no reconocía quién estaba sentado en el lugar, reconocía si esa persona tenía el peso. La psicología tiene un concepto para esto, autoridad ganada, no lo que te dan, sino lo que se acumula a través de pruebas reales, a través de demostrar una y otra vez que puedes cargarlo. Ese tipo de autoridad no puede imitarse, porque su origen es lo que has cargado, y nadie puede cargar eso por ti. ¿Alguna vez sentiste que técnicamente tenías las credenciales, técnicamente tenías la posición, pero sentías que todavía no estabas listo? Ese sentimiento no siempre tiene razón, pero apunta hacia algo que vale la pena considerar. El peso de ese lugar. ¿Estás listo para cargarlo? No es una pregunta sobre tu capacidad. Es una pregunta sobre si te has permitido experimentar lo que solo esa posición puede enseñarte. O, al revés, has mirado a alguien sentado en un lugar y sentido, claramente, que el peso simplemente no está en ellos. Ahora sabes un poco más sobre qué es ese peso en realidad. Los pretendientes ocuparon ese palacio durante años. Creyeron que si se quedaban el tiempo suficiente, presionaban lo suficiente, ese lugar se volvería suyo. Pero el arco nunca les perteneció, no porque no fueran lo suficientemente fuertes, sino porque nunca cargaron lo que había que cargar. Odiseo entró a ese palacio como mendigo, sin título, sin gloria, sin nada visible que marcara quién era. Pero el arco lo conocía. Ese reconocimiento no era magia, era guerra, deriva, pérdida, y aún así seguir eligiendo caminar hacia casa, todo eso quedó en él. Esas cosas no pueden quitarse, aunque le quitaras su palacio, su título, sus posesiones, todo lo visible, esas cosas seguirían ahí. Entonces, quiero preguntarte, lo que estás haciendo ahora mismo, lo que estás cargando, lo que has sobrevivido, ¿qué dejarán esas cosas en ti? No te pregunto por tus logros, te pregunto, ¿está ahí el peso? Porque el mundo, de verdad, no es como tú crees. Wu Talks World. Hasta la próxima.